Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. No vamos a terminar lo que estábamos viendo de las modalidades de la destinación aduanera. Y por último vamos a ver lo que es el régimen de importación para el consumo. ¿No? Es el régimen más importante por la cantidad de operaciones que maneja, ¿no? No es que sea lo más saludable para el país manejar tanta importación. Ya lo vimos, creo, cuando les expliqué un poquito, un tema salido un poco del contexto del curso, pero para entender, ¿no? Es mejor que haya más exportaciones, ¿no? Pero no podemos negarnos a la realidad, ¿no? Y vamos a explicar un poquito con el ejemplo de las vacunas, ¿no? Que todo lo hemos estado viendo. Con el ejemplo de las vacunas, vamos a explicar un poquito la forma de despachar una mercancía. Mira, el seguimiento de la vacuna, de todo lo que hemos estado viendo en la vacuna, sirve para explicar de manera, sirve como un buenísimo ejemplo para explicar el despacho aduanero en el Perú. No creo que todos ayer hemos estado atentos a la llegada, cómo ha llegado al avión, cómo se ha descargado, entonces espero que lo hayan seguido, y si no lo han seguido, pues también lo pueden ver en YouTube, no sé, seguro en las noticias más tarde, porque lo van a seguir mencionando un par de, un par de días más de seguro, ¿no? De seguro se va a seguir hablando de esto un par de días más, ¿no? Entonces eso sirve para entender cómo es el despacho aduanero, cómo lo que vamos a explicar en la clase lo llevamos a la realidad. Pero eso lo explicamos cuando veamos el tema de importación para el consumo. Ahorita vamos a ver las modalidades primero, ¿no? Entonces ya habíamos hablado la semana pasada acerca de la prenda aduanera, ¿no? La prenda aduanera es la mercancía que servía de garantía del pago de la deuda tributaria aduanera, ¿no? La deuda tributaria aduanera los impuestos, los recargos que tenemos que pagar para poder ingresar nuestra mercancía al Perú. No solo para poder ingresarla, sino para poder usarla. No porque, bueno, ingresa sin impuestos, ¿no? Porque baja del avión y está en el depósito. Pero para yo poder sacarla del depósito, para poder llevarla a mi... Denme un segundito, por favor. Un segundito. No, voy a hacer aquí algo. Ya, disculpen, había una bullita. Entonces, la mercancía llega al país, ¿no? Llega al país sin ningún pago, ¿no? Bueno, el pago de flete, pero la mercancía igual entra al país, ¿no? Se coloca en el almacén, ¿no? Pero tú no la puedes usar todavía. Tienes que cumplir las formalidades aduaneras, y dentro de estas formalidades aduaneras está el pago de los impuestos. Esos pagos de impuestos, que se hace un cálculo total, el total de los impuestos que vas a pagar, se le conoce como deuda tributaria aduanera. ¿Cuál es la garantía de la SUNAT que tú vas a pagar esa deuda tributaria aduanera? Tu mercancía. Porque si tú no la pagas, ¿qué va a hacer la aduana? La aduana se la va a adjudicar. Se la va a agarrar en palabras sencillas, ¿no? Se la va a agarrar, la va a tomar como propiedad de ellos, en función de su potestad aduanera y de la prenda aduanera. ¿Y qué va a hacer? La va a rematar, la va a destruir, la va a adjudicar a otra persona, la va a donar, dependiendo, claro está, de la naturaleza de la mercancía, ¿no? Te contaba lo de las casacas. Las casacas, destruirlas hubiera sido una inconsciencia tremenda. Rematar una casaca de una línea aérea no tiene sentido, ¿no? ¿Quién va a querer ponerse una casaca de Latam? No, salvo que sea, pues, a hincha de Latam, ¿no? Una casaca de Avianca, salvo que sea hincha de Avianca, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron, le sacaron el logo, no le sacaron el logo, y las donaron a gente que necesitaba en Puno por el friaje, ¿no? Eso es lo que puede hacer la SUNAT con tu mercancía si es que no has cumplido con la deuda tributaria aduanera, ¿no? Por eso que se le llama prenda aduanera, ¿no? Garantía aduanera. Y por supuesto, las casacas son buenas. Son casacas marca 3M, ¿no? O sea, no es una casaca de moda, porque no es para moda, no es para que te veas bien, pero es para que te abrigue bien, por supuesto.
Dos, de seguridad, ¿no? Porque tiene esos reflectores, ¿no? Que son de color plomo, pero que cuando tú les pones la luz, es un material especial que al iluminar la luz brilla como si fuera un fluorescente, ¿no? ¿No? Brilla como si fuera un fluorescente, y si estás en la oscuridad, un camión te ilumina, brilla tu casaca y sabe que estás ahí. ¿No? También sirve para eso, eso es para los que trabajan en la rampa, ¿no? Los que vieron ayer, cuando llegó la vacuna, por ejemplo, vieron dónde aterrizó el avión, ahí es todo oscuro. A la hora que el avión bajó, había un montón de luz porque estaban los periodistas, pero en realidad ahí es todo oscuro. Bueno, hay una lucecita chiquita, la luz de los postes, ¿no? Hay esas luces, pero es un descampado grande, es un sitio grande, que hay oscuridad, ¿no? Y hay que tener cuidado porque pasan los camiones, pasan exacto, las famosas PEA, ¿no? Las PEA. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado y para eso sirven estas casacas, ¿no? Entonces, esta prenda aduanera era la garantía que tiene la aduana, ¿no? ¿Y cómo empezaba el despacho aduanero? Empezaba con la destinación aduanera. Ahí entraba a tallar el agente de aduanas o despachador de aduanas. Ahí vamos a entrar a tallar nosotros. Por fin, porque todo lo que hemos visto antes, ¿no? Todo lo que hemos visto antes, el despachador de aduanas prácticamente no tiene injerencia, ¿no? Ahí está el transportista, está el agente de carga. ¿Y por qué digo prácticamente? Porque hay algunos agentes de aduanas o despachadores de aduanas que hacen las veces de agentes de carga. Por supuesto que para eso tienes que tener los códigos, claro. Pero hoy la mayoría de agentes prefieren dar el servicio, lo que ellos le llaman servicio integral. ¿Por qué integral? Porque integra toda la cadena logística. No, eso hoy en día se está viendo mucho. El agente de aduanas o el despachador de aduanas, a menos donde yo trabajo es así, les vende desde el flete internacional. Es más, les hace el tracking de la carga desde que se sale de la fábrica. ¿No? Tiene socios estratégicos en China, en Estados Unidos, en Japón, ¿no? Varios socios estratégicos que nos ayudan y nos dejan brindar ese servicio, ¿no? Y nosotros entregamos así, tenemos hasta almacenaje local, ¿no? Si tu almacén no tiene sitio, nosotros te alquilamos el espacio para que tu carga se quede en nuestro almacén. Y vemos tema de distribución, ya hemos entrado a varios nuevos tipos de negocio, ¿no? Pero donde comienza en verdad la función del agente de aduanas es con la destinación aduanera. La destinación aduanera, que en otros nombres, o con la que conocemos con otro nombre, como la numeración de la ADAN, ¿no? Al momento de tú numerar la ADAN, es el momento en que has destinado tu carga a un régimen, ¿no? Habíamos visto que la destinación aduanera era solicitar a la aduana un tratamiento, era solicitar a la aduana que nuestra carga la trate como el régimen tal, como el régimen de importación para el consumo, exportación definitiva sin salida, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, dependiendo del régimen, del universo de regímenes que vamos a empezar a verlos hoy, ¿no? Y mañana los terminamos de ver porque en realidad del que hay que hablar más es de la importación. De lo demás hay que ver tema de plazos, eso no es, porque en realidad es tema de plazo y algunas cosas que se diferencian, ¿no? Pero lo importante es ver el de importación y el de exportación por ahí, ¿no? Porque el miércoles, si no me equivoco, lo verifico ahora a la hora del break, me parece que el miércoles es el examen. Voy a verlo bien, ahora lo veo después de la hora del break. Y tenemos que terminar de ver, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la destinación aduanera comienza, que el despacho aduanero comienza con la destinación aduanera, ¿no? La destinación aduanera, mediante la declaración aduanera de mercancías, los que están estudiando liquidación ya deben saber esto, mediante la declaración aduanera de mercancías, se consigna el código del régimen en la declaración, ¿no? Se consigna el código del régimen, consigna los demás datos, ¿no? ¿Qué otros datos te pide la declaración aduanera de mercancías? Su partida arancelaria, valor FOT, flete, seguro, ajustes, valor en aduanas, nombre de la mercancía, marca, modelo, descripciones mínimas si son requeridas, ¿no? Descripciones mínimas, por ejemplo, ¿qué requiere descripciones mínimas? La ropa, los zapatos, las computadoras, ¿no? Que son descripciones mínimas, al mínimo de detalle que hay que poner en la declaración, ¿no? Partida arancelaria, te lo dije, si hay un documento restringido, los datos del proveedor, los datos del Incoterm, los datos del representante legal, y un sinfín de cosas, y los tributos, ¿no? Los tributos.
¿no? Uno cuando hace esta declaración, pone el código del régimen, lo envía a la aduana lo procesa, eso es automático, ¿eh? Tú lo envías, la aduana en menos de un segundo lo procesa, y si está todo conforme, te devuelve el número de declaración. Por eso se le llama, también se le conoce a la destinación como numeración. El nombre correcto es destinación. Ya la destinación se da en el momento de la numeración de la DAN. Ya, para distinguir. ¿Y por qué se le llama numeración? Porque es el momento en que tú envías el formulario vía internet y vía el software aduanero. Me parece que ustedes están, lo que están aprendiendo liquidación lo están haciendo con Cintat, el mejor. Cintat es el mejor, los mejores profesionales. Yo trabajo con ellos hace 10 años y son los mejores, los mejores. Es el sistema más fácil, el Cintat. Los demás sistemas son muy complicados. El Cintat es papayita, facilito. Entonces, así numeramos, ¿no? Enviamos, la aduana nos devuelve un número de 6 dígitos y esa es nuestra numeración. ¿No? Ya con ese número ya vamos a hacer todo el proceso. Ya, con ese número ya la aduana identifica tu mercancía, ¿no? Pero para hacer esta numeración hay momentos, ¿no? Hay momentos. Y a esos momentos la aduana los ha querido llamar modalidades de despacho para la destinación aduanera o simplemente modalidades para la destinación aduanera. ¿Ya? Son 3 modalidades. Antes eran 4, hoy se ha reducido 1, ahora son 3. Conocidísimos, ¿ah? Vamos a mencionarlos. Primero, anticipado, mal llamado SADA. Mal llamado, yo diría pésimamente llamado SADA. Pésimamente llamado SADA por agentes de aduanas, por personas de la SUNAT, por liquidadores aduaneros, revisores aduaneros, sectoristas aduaneros, representantes legales aduaneros, gerentes, dueños de compañías, porque casi todo el mundo lo llama mal, ¿no? SADA, si bien es cierto, quiere decir Sistema Anticipado de Despacho Aduanero, es un término desterrado, es un término eliminado de la ley hace 10 años. Hace 10 años que el anticipado no se le llama SADA. Por eso tenemos que comenzarlo a llamar como es. Porque en el examen de IAT, los que vayan a dar, me ponen, mencióname el despacho anticipado, tú le vas a poner SADA, te tienen que jalar, está mal. Lo podrá usar el vista, sí, lo podrá usar el profesor incluso, pero está mal. SADA ya no se llama. Tú busca, yo te invito a buscar en el internet, en la Ley General lo van a buscar el término SADA. No hay, ya no hay. Desapareció, se eliminó. Hace 10 años se eliminó. Y se le comenzó a llamar simplemente anticipado. ¿Y cuándo es el anticipado? Sencillo, ¿cuándo se le considera un despacho anticipado? Cuando se numera antes de la llegada del medio de transporte. O sea, cuando se destina antes de la llegada del medio de transporte. Cuando me refiero a medio de transporte aquí, ya estamos hablando, no estamos hablando del mar, eso era en el otro curso, en el otro módulo, en la otra, ¿cómo se dice? Terminología. En la terminología de la ley, cuando se refiere al medio de transporte, se está refiriendo a los barcos, se está refiriendo a los aviones, se está refiriendo a los camiones, a los trenes, a las balsas, a todo lo que pueda hacer, ¿no? un auto, todo lo que pueda usarse, fungir como medio de transporte, ¿no? Antes de que llegue la carga, simplemente antes. Un minuto antes, profesor, un minuto antes. Se considera anticipado. Pero si llegó, ya fuiste. ¿Ah? Anticipado es antes. Antes. Hoy en día, este es el sistema más usado. Ya te lo conté por qué, ¿no? ¿Te acuerdas que te lo conté? Porque los gringos vinieron, se horrorizaron del sistema aduanero peruano, llevaron a los buenos amigos, algunos buenos amigos de SUNAT a que conozcan, ¿no? Se votaron, ¿no, güey? ¿Sabes qué? Ven que te voy a enseñar. Fueron y le enseñaron. Cuando la aduana peruana, por historia, es mucho más antigua que la aduana norteamericana. La aduana peruana nace en la colonia, en la época del virrey Amat, cuando todavía los 13 colonias de Estados Unidos no se habían independizado, no existía el país.
pero no hicimos primar nuestra antigüedad, ¿no? Y tuvimos que ir a que nos enseñen. Bueno, pero fue para bien, ¿no? Porque nos enseñaron algo que sirve mucho, que lo vamos sirviendo con el rato. Tenemos el diferido. A este despacho diferido, en el tiempo ha tenido varios nombres, ¿ah? Un tiempo se le llamaba despacho normal. ¿Y por qué despacho normal? Porque ocupaba el lugar que hoy ocupa el anticipado. ¿No? De este despacho fue del que los gringos se horrorizaron, ¿no? Porque se le consideraba normal. Luego, cuando vinieron los primeros cambios, ya le dejaron de llamar normal para pasarlo a llamar excepcional, ¿no? ¿Qué quiere decir excepcional? Que de vez en cuando puede ser, ¿no? De vez en cuando, pues por eso se considera excepcional, no una causa excepcional, ¿no? Algo que no se da. Por ejemplo, a las vacunas en todo el mundo se le ha dado permiso de manera excepcional, ¿no? ¿Por qué? Porque no han pasado el tiempo de prueba que se necesita, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque si pasan el tiempo de prueba que se necesita, la gente se sigue muriendo, ¿no? La gente se sigue muriendo porque no hay oxígeno, no hay camas UCI, no hay, ¿no? Los contagios están desbordados, todo el mundo se ha contagiado. Entonces se han autorizado de manera excepcional la vacuna, se le ha dado un permiso excepcional. Y por último, en el último cambio de la ley, en el año, esto fue, sí, no, me parece, sí, esto fue en septiembre del 2019. Sí, en ese cambio fue. Se dejó de llamar excepcional y pasó a llamarse diferido. ¿Diferido qué quiere decir? Lo que es diferido es que es después. Pago diferido, o después de que te entregan la carga, de que emiten la factura, ¿no? Pago diferido, pues será 30, 90, 60, 120 días. No pago diferido que después. ¿Y por qué se le llama diferido? Sencillo, porque se numera después de la llegada del medio de transporte. El primero se llama anticipado porque se numera antes. Anticipado, me anticipo, lo hago antes. Diferido, después que llega el medio de transporte. Pero por ahí hay un despacho llamado urgente. El urgente. Y el urgente de la ley indica lo que está en la diapositiva, conforme a lo que establezca el reglamento. El reglamento es complementario a la ley, ¿no? El reglamento un poco que explica lo que dice la ley. Y en el reglamento dice, esto lo vamos a ver cuando veamos importación para el consumo, no se preocupen, ahora solo lo mencionamos así rápido, en la diapositiva de importación para el consumo sí está detallado el plazo, ¿no? Es 15, perdón, es antes de la llegada del transporte, hasta 7 días, calendario, contados a partir del día siguiente del término de la descarga, ¿no? O sea, el urgente es una combinación de ambos, se puede hacer antes y se puede hacer después. Pero al urgente no entra cualquier tipo de mercancía, ¿no? Por ejemplo, el despacho urgente, cuando se importan vacunas, entran a despacho urgente. La SUNAT no lo ha querido hacer despacho urgente, les ha recomendado hacer despacho anticipado. Y las vacunas han llegado al Perú como despacho anticipado. Ya te lo explico cuando veamos importación para el consumo. ¿Qué más puede ser urgente? Se puede traer animales vivos, se puede traer sangre, plasma humano, se puede traer graneles, se puede traer mercancía de gran volumen, se puede traer explosivos y también se puede traer otros que la aduana evalúe. Tú le puedes decir a la aduana, oye aduana, tengo esta carguita, no está en tu lista de cosas o de mercancías que puede entrar a despacho urgente, pero quisiera saber y le das los fundamentos de hecho, sobre todo más que de derecho, porque de derecho no hay, salvo ese de ahí que te dice que la aduana lo puede evaluar, no, con los fundamentos de hecho, la aduana lo evalúa, evalúa, ok, procede, ok, no procede, ¿no? Y te lo hace mediante resolución, ¿no? Hay muchos casos por ejemplo, hace unos meses trajimos una plataforma llamada YACA. ¿Qué es el YACA? Es en el puerto de Hilo, ¿no? En el puerto de Hilo nosotros estamos viendo exportación de minerales de cobre, no estamos viendo, de minerales de cobre y de minerales de molibdeno, ¿no? Que se exportan por el puerto de Hilo para mandar a China a procesar, lo que es la cólera que a mí me da, que debería quedarse un poco para procesar acá, pero bueno, se trabaja así. El Ministerio de la Producción no lo ha visto a bien hacerlo así, ¿no?
Entonces, ¿qué tenían que hacer? El puerto de Hilo no les daba el espacio para que su carga viniera de la salida de la mina en Moquegua, bajara al puerto y subiera al barco. No tenían un problema porque era muy estrecho. Dijeron, ok, vamos a tener una plataforma que amplíe el puerto, le vamos a ganar terreno al mar. Oye, qué bacán, ¿eh? Y dije, bueno. Y se importó un yaca, que es una plataforma flotante. No es una plataforma que viene empujada por un barco, ¿no? El barco la cuadra junto al muelle, bajan unas patas que van hasta el fondo marino y ¡pum! Queda plantada ahí. Y encima de la plataforma van a poner una manga que se llama cargador de barco, ¿no? Que de la bodega del concentrado lo absorbe y lo suelta en la bodega del barco, ¿no? Y yo digo, oye, es un trabajo de ingeniería súper. Pero ¿qué pasó? Que por su propia naturaleza, en el anticipado y el diferido hay una cosa difícil, que se atiende, el anticipado y el diferido se atiende solo en tiempo de oficina, en horario de oficina. Ya te voy a explicar lo de las vacunas después porque lo atendieron domingo. Solo es de lunes a viernes. Pero en el urgente, como es urgente, se puede atender las 24 horas del día, los 7 días del año, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces tuvimos que hablar con la aduana, explicarle la naturaleza de la mercancía, ¿para qué? Para que nos dé el chance de poder hacerlo despacho urgente y nos dio procedente porque le explicamos que, o sea, no era una maquinaria de gran volumen porque eso no es una maquinaria, no era una máquina, en realidad es una plataforma simplemente, no calzaba ahí, ¿no? Entonces nos autorizó y ok, pueden hacer la parte que es una mina importante del sur y que ya pues, o sea, al Perú le conviene sus exportaciones, ¿no? Entonces nos dieron la facilidad. Muy bien, esas son las 3 modalidades. Con las modalidades, chicos, ¿les ha quedado algo que no está claro? Por favor, necesito que esto les quede claro, porque lo vamos a repetir bastante con los regímenes. Con las modalidades, ¿tienen alguna consulta? ¿Algo no les ha quedado claro? Por favor, chicos, sus comentarios. Chicos, aprovechen, acá estamos para aprender, ¿no? Ustedes están pagando su plata para aprender, no sé qué aprovechar, ¿no? ¿Algo no les ha quedado claro? Por favor, díganme sí o no, ¿no? Si les ha quedado todo claro, bueno, sí, no, sí me ha quedado claro, profe, ya no me hagan sentir que estoy hablando sol. Muy bien. A ver, ahí está, Erika tiene una consulta. Ya, sí, exactamente, Erika. El anticipado y el urgente solamente se atiende en horario de oficina. ¿Y cuál es el horario de oficina de la aduana? Lunes a viernes, de 8 a 4. No, de 8 a 4. Hay casos, por supuesto, por ejemplo, sale Canal Verde, no hay problema, ¿no? Cuando te digo horario de atención, es horario de atención de la SUNAT, no, el puerto, los despachadores de aduana, nosotros sí trabajamos la 24/7, pero la SUNAT, la aduana, sí no trabaja para anticipado y diferido, lunes a viernes, no sábado, domingo, no feriado, y en el horario de oficina, ¿no? De 8 a 4, exactamente, es horario de la SUNAT, ¿no? Es horario de la SUNAT. Muy bien. Entonces sigamos. Dice, vencido el plazo de 15 días calendario siguiente al término de la descarga, las mercancías caen en abandono legal. No, ya lo habíamos visto de manera anterior que era el abandono legal. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que cuando las mercancías caen en abandono legal, quieren decir que están susceptibles de que la aduana pueda tomarlas para revenderlas, para revenderlas, no, para rematarlas, para adjudicarlas, para destruirlas. Ahora, profesor, son 15 días calendario, mira, es lo que dice la ley. En el plano operativo no lo hace los 15 días, ¿no? Te da un par de mesecitos porque también entiende que la gente, a veces uno no numera porque no tiene plata.
¿no? A veces uno no destina la mercancía porque no tiene plata. No tiene plata para pagarle a la gente, no tiene plata para pagar los derechos, no tiene plata para pagar al almacén. Entonces deja esperar, ¿no? No he visto casos que el día 16 la aduana se haya adjudicado la carga. ¿No? Trabajo muchos años en esto. Una vez hice un despacho después de 6 meses y la mercancía seguía en Talma. Lo único que se pagaron un ojo de la cara al almacenaje, ¿no? Eso sí, pero la aduana no se lo adjudicó. No, porque la aduana entiende también que 15 días, bueno, pone el plazo, a mi parecer, para un poco presionar a los agentes a hacer mejor el despacho anticipado, ¿no? Pero el plazo es ese. Si nos preguntan plazo, en cuánto, en un régimen de ingreso o en un ingreso de mercancías, ¿cuánto plazo es para abandono legal? Son 15 días calendario. Y explicamos que cuando hablamos de calendario, estamos hablando también de sábado, estamos hablando de domingo y estamos hablando de feriados, ¿no? 15 días calendario siguientes al término de la descarga, ¿no? Que quiere decir que se cuentan a partir del día siguiente. Llegó hoy día, los 15 días comienzan a correr a partir de mañana. Mira ahí, son 15 días siguientes. O sea, si llegó hoy día, la nave, llegó hoy día el transporte, comienza a correr a partir de mañana. Y ahí cometen hay muchos errores ahí, que también, si hoy día, cuentan también hoy día. Y no dice eso, dice siguientes. No, si dijera, inclusive el día que llegó, eso es otra cosa. Pero ahí no dice eso. Ahí dice 15 días calendario siguiente termina la descarga. Profesor, mi carga llegó sábado. ¿Cuándo comienza? ¿El lunes? No. Calendario. Si llegó el sábado, ¿cuándo comienza a correr? El domingo. Profesor, soy navideño. Mi carguita me la trajo Papá Noel en el trineo y la dejó en Talma. Llegó el 24 de diciembre. ¿Cuándo comienza a correr? ¿El 26 porque el 25 es feriado? No. Comienza a correr el 25 porque son calendarios. Ya, y en los calendarios no hay ni 25 de diciembre, ni 28 de julio, ni nada. Calendario es calendario. Así lo ha determinado la ley. ¿No? Siguiendo el término de la descarga. No, al término de la descarga, mira, no es a la llegada de la mercancía, sino es al término de la descarga. O sea, llega la nave, descargan todos los contenedores y recién ahí comienza a correr. Mira, te da un comodín, ¿eh? Porque tu contenedor puede haber descargado primero, pero comienza a correr cuando descarga toda la nave. O sea, ahí te da un comodín, te da unos guitas más incluso. Y bueno, aunque hoy día una descarga en Callao demora 24 horas, a lo mucho 48, no, a lo mucho, y cuando estoy exagerando, salvo que haya oleaje, ¿no? Que si esos son fuerzas de la naturaleza que escapan al control humano, ¿no? Dice, las mercancías caen en abandono legal y solo pueden ser sometidas a los regímenes aduaneros que establezca el reglamento. La deuda tributaria aduanera y los recargos que se generen en este caso no pueden ser respaldados por la garantía prevista en el artículo 160 de la ley. Esto apúntalo porque no está en la diapositiva y no va a estar en ninguna. Apunta esto. ¿Cuáles son los regímenes? No dice, mira, dice, solo pueden ser sometidas a los regímenes que establezca el reglamento. Quiere decir que cuando la carga está en abandono legal, ya no la puedes meter a todos los regímenes que quieras. Ya tienes algunos para meterla. La mercancía, ojo ahí, si ya está en abandono legal, la carga, o sea, ya pasaron los 15 días, ya no la puedes destinar a todos los regímenes como es antes. ¿No? Antes de los 15 días, tú la puedes destinar al régimen que tú quieras y que puedas, ¿no? Después de los 15 días ya no puedes. Apunta, hay 2 regímenes a los que no puedes ingresar la mercancía si está en abandono legal. Apúntalo, por favor. ¿Cuáles son los 2 regímenes que no puedes destinar la mercancía si está en abandono legal? El primero, el régimen conocido como depósito aduanero. Si la carga está en abandono legal, quiere decir que ya pasaron los 15 días desde que terminó la descarga, no puedes destinarla a depósito aduanero. No se puede. Prohibido. El sistema, primero que el sistema no te va a ligar. El sistema no te va a dejar hacerlo. Y segundo, si la querías meter a depósito, te ensartaste. No puedes. ¿Y el segundo régimen cuál es? El régimen llamado MUA, material para uso aeronáutico. Acá te lo voy a escribir los 2 regímenes, porque ese segundo sí es medio gracioso. Es el depósito, no, el depósito aduanero es el primero, y el segundo es el material para uso aeronáutico.
conocido como sus siglas, que se le conoce como MUA. Esos dos regímenes no pueden numerarse si está en abandono legal. No pueden. No puede. Esto te lo doy como un extra para que lo sepas. ¿Te lo pregunten en el examen? Puede ser que te lo pregunten. Y no solo pienses estudiar para el examen, ¿no? Porque capaz, por ejemplo, hace 2 años entrevisté a una persona para mi equipo y le pregunté esto y no sabía. Chico, buen currículum, ¿eh? Estudiante de la Pacífico, ¿eh? Pero no sabía esto. Me dije, oye, si esto no lo sabe, que tenga aduana, pues... O mejor no me sirve, ¿no? Entonces, acuérdate, los únicos 2 regímenes a los que no se puede destinar la mercancía si está en abandono legal: depósito aduanero, material para uso aeronáutico. Estos 2 no se puede. Los demás, normal. Esto ha cambiado, ¿eh? Esto ha cambiado. Porque antes del 2019, si la mercancía estaba en abandono legal, al único régimen que lo podías meter era importación para el consumo, ¿eh? Al único. A lo demás no podías, solo podías a importación para el consumo. Eso ya lo han ido cambiando y ahora han dejado de toda la lista solo 2 que no se pueden, ¿no? También han ido viendo también la necesidad, porque eso en realidad es innecesario tener esa restricción, ¿no? Pero la tienen ahí. Y la deuda tributaria y los recargos que se generen en este caso no pueden ser respaldados por la garantía. Aquí me adelanto un poquito al tema de tributación. Y en tributación vamos a verlo a fondo, ¿no? Mira, la deuda tributaria aduanera que se genera por una importación para el consumo, o sea, cuando estás importando algo, ya sabe usted, y cuando les pregunten algo, les quieren ya a ustedes, se tienen que convertir ya en asesores, ¿ah? Ustedes ya conocen. Esto que yo les estoy enseñando, lo que tengo aprendido, tú no lo conoces casi nadie, ¿ya? ¿No te das cuenta que la gente pregunta, oye, ¿qué hago para importar? Oye, aprendes esto, puedes poner tu consultora de aduanas y ¡pa! ¿Qué hago para importar? ¡Pum! Le dices, porque los pagos son de estos, no sencillos, sino que la gente no lo sabe porque no trabaja en eso, no trabaja en otra cosa, ¿no? Entonces la deuda tributaria aduanera, ¿no? Ojo acá, es obviamente dinero, ¿no? Es obviamente dinero. Son impuestos que los impuestos se pagan en dinero, pecuniario, ¿no? Pecunio, plata. La pagamos en plata, se pagan en dólares americanos, ¿eh? Ojo. La deuda tributaria aduanera está conformada por el ad valorem, impuesto arancelario en Perú, por el IPM, impuesto de promoción municipal, por el IGB, impuesto general a las ventas. De acuerdo al producto, puede pagar impuesto selectivo al consumo también, ¿no? ¿Qué paga impuesto selectivo al consumo? Por ejemplo, los que le gusta a todos, los viernes por la noche, sábado por la noche, ¿no? Cerveza, vino, bebidas alcohólicas, pagan selectivo. Cigarrillos, pagan selectivo. Combustible, paga selectivo. Juegos de azar, pagan selectivo. Hay toda una gama de productos que para los que hay que pagar impuesto selectivo al consumo. Aparte del IGB, ojo, ¿no? ¿Sabes qué también paga selectivo al consumo? Los carros, los automóviles de lujo. Automóviles de lujo. No, los Mercedes-Benz, los grandes, pero los caros, ¿no? Los BMW, las camionetas BMW, ¿no? Esos son carros de lujo, esos no son carros... ¿Sabes cuánto cuesta una camioneta BMW? Eso no te baja de 80.000 soles, ¿no? Y eso, que está más, ¿no? Entonces, todo este cálculo de impuestos que se hace mediante la declaración aduanera de mercancías, a la suma de todo, se le conoce como deuda tributaria, ¿no? Cuando veamos importación para el consumo, vamos a ver que la definición de importación para el consumo reza una parte que dice: el pago o la garantía de los tributos. ¿Ya? Aquí ya no estamos hablando de la prenda, porque la prenda es antes de que tú destines, ¿no? Bueno, igual, la mercancía queda en garantía de que tú la pagues, ¿ah? Pero eso no tiene nada que ver con el pago que tú realices, ¿no? Los derechos, cuando tú los calculas, tienes que pagarlos o tienes que ejercer una garantía bancaria frente a la SUNAT, aparte de tu carga. Ojo, no tiene nada que ver, ¿eh? Esto es aparte de tu carga.
¿Qué tienes que hacer? Si quieres pagar, bueno, te van a dar el formato C de la DUA, de la DAN, que es donde está el monto, ¿no? Si tú tienes el efectivo, vas y lo pagas al banco, lo puedes pagar por las aplicaciones de los bancos, lo puedes pagar en el portal de la SUNAT, ¿no? El portal de la SUNAT lo afilias a tu cuenta y se paga. Eso si tienes el efectivo para pagarlo. Si no tienes, puedes garantizar. ¿Cómo garantizas? Vas al banco y pides una garantía al amparo del artículo 160 de la Ley General de Aduanas, ¿no? Una garantía bancaria, donde el banco te otorga una carta fianza, ¿no? Una carta fianza, la SUNAT recibe la carta fianza y te da una clave electrónica para que la pongas en la ADAN. En la ADAN pones la clave electrónica y la SUNAT ya sabe que esos impuestos no se los vas a pagar todavía, sino se los vas a garantizar hasta otro día en que le vas a pagar, ¿no? Cuando la mercancía cae en abandono legal, ya no puedes garantizar. No te queda otra que pagar en el momento, ¿no? Porque cuando te digo garantizar, no es que no vayas a pagar, ¿eh? No vas a pagar en el momento, vas a pagar después. Vas a pagar 21 días después. Esto lo vamos a ver a profundidad en tributación. Estoy adelantando para explicar eso. Y en tributación lo vamos a ver a fondo todo. No nos adelantemos. Pero te lo explico porque yo también entiendo que estos términos son un poco nuevos para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, dime tú, yo te hago una pregunta. Tú, importador, ¿qué te conviene más? ¿Pagar en el momento o garantizar para pagarlo 21 días después? A ver, yo te lo digo, en opinión tuya, eso es una opinión, ¿eh? Es una opinión. ¿Qué te conviene más? ¿Pagar en el momento o después? 21 días después. A ver, ¿ustedes qué dicen? Ojo que acá no estamos hablando de 50 soles, 100 soles, ¿ah? Estamos hablando de millones de soles, ¿ah? A ver, ya, muy bien. Erika, Rodrigo y Jessica opinan que en el momento y Kevin opina que después. Yo te digo algo. Para mí, yo opino como que sirve pagar después. No quiere, ojo que no es pagar, no vas a pagar intereses, ¿ah? Porque también quizás eso no le explicó, quizás uno piensa, no, si pago después voy a pagar intereses. No, cuando uno garantiza, los intereses se cobran después del día 21, o sea, tienes 21 días libres para pagar. Las empresas tienen algo que se le llama flujo de caja, flujo de efectivo, ¿no? Las empresas a veces no tienen efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía están haciendo cobros, ¿no? Una empresa cobra lo que vende, vive de lo que vende como tú y yo, ¿no? Si somos vendedores, pero para las empresas dan crédito. Entonces es muy probable que al momento de enumerar la DAN no tengan el dinero. Entonces, a ellos, a nivel empresarial, sí conviene pagar 21 días después. Sí conviene. Quizás nosotros decimos en el momento, porque estamos pensando, 100 soles, mejor, ¿no? Para salir del problema, ¿no? Pero en tema operativo de aduanas, en realidad conviene pagar después. Pero aunque tú no creas, hay empresas que prefieren no hacer esto. Que yo no sé qué, voy a pagar, ¿ya? Se acabó, yo pago, Esto no es obligatorio, es a elección del importado. No es a elección del importado. ¿Qué más tenemos? Los dueños, consignatarios o consignantes, no requieren de autorización de la Administración Aduanera para efectuar directamente el despacho de sus mercancías cuando el valor FOB declarado no excede el monto señalado en el reglamento. ¿Cuál es el monto señalado en el reglamento? Me parece que lo puse en la siguiente diapositiva. Si no le he puesto... Aquí está, ¿no? El reglamento en el artículo 184 indica: para la gestión del despacho aduanero de los regímenes de importación para el consumo y exportación definitiva de su mercancía mediante declaración simplificada, los dueños, consignatarios o consignantes no requieren de la autorización de la Administración Aduanera. O sea, cuando la importación o la exportación es simplificada, ahorita les explico qué es simplificado y qué se diferencia, el dueño puede hacer su despacho solito, sin autorización. No necesita ni de la Administración Aduanera, ni necesita de la gente de aduanas. Pero eso no lo saben los dueños y consignatarios. Si lo supieran, ellos lo irían a hacer solos, ¿no? ¿Cuándo es una importación simplificada? Cuando el monto a importar en valor FOB, es $2,000 americanos.
Cuando es $2.000 americanos de valor FOB, no estoy hablando del frente ni del seguro, estoy hablando del valor FOB. Si es hasta $2.000, es una importación simplificada. La puedes hacer tú solo. Tú solo puedes ir a la SUNAT, llevar tu DNI, ¿no? Porque acuérdate que tienes hasta 3.000 en el lazo de un año, ¿no? Llevar tu DNI. Si quieres hacerlo con RUC, lo haces con tu RUC 10, ¿no? Que cualquier persona natural lo tiene, ¿vas? Y lo tramitas tú solo. Y en exportación, simplificada, se le conoce como el famoso exportafácil, que tanto lo promueven, ¿no? Puedes exportar hasta $5.000 tú mismo, sin ir a donde la gente de aduanas. Tú mismo llevas tu cajita a la aduana postal, ahí que está acá en Tomás Valle, ¿no? Antes de llegar a Megaplaza. No sé si ustedes han visto gente llegar, bueno, los que viven acá en el Cono Norte o en el Callao, no sé si cuando se han ido para Megaplaza por la avenida Tomás Valle, ¿no? Antes de llegar a Megaplaza, hay todo un complejo grandote del Serpos, frente a Trilce, ¿no? Donde hay un colegio Trilce, al frente hay todo un complejo grande del Serpos. Esa es la aduana postal, ¿no? Ahí se realizan los envíos postales, ¿no? ¿Quieres hacerlo por envío entrega rápida? Fácil, está la aduana aérea en el centro de lo comercial y están los almacenes, está DHL, está más allá Charf, está al otro lado DHL Express, está DHL Global, ¿no? Cruzando, está también me parece, no, AQP no. Bueno, AQP también es postal, ¿no? Y ahí alrededor hay un montón de almacenes, donde quieras lo puedes hacer. Eso si lo quieres hacer por entrega rápida, ¿no? Porque una cosa es postal y otra cosa es entrega rápida. Pero cualquiera de los dos te puede hacer una exportación simplificada. Mira, si supieran, ustedes por eso tienen, esto apréndanse. Luego alguien le pregunta, oye, ¿y tú qué estás estudiando aduana? Ok, ya vamos a ver, te asesoro, vamos, lo hacemos. Cobras. ¿Sabes cuánto cobra un consultor en aduanas? Un montón de plata. Entonces, ¿pero qué? Hay que aprenderlo. Y esto está en la ley. No estamos explicando lo que está en la ley, lo estamos llevando, o sea, hemos puesto lo que está en la ley, pero lo estamos explicando, lo estamos desmenuzando, ¿no? Profe, ¿qué pasa cuando es $2.001? Bueno, cuando es $2.001, por ese $1, ya tienes que contratar a un agente de aduanas. Así es la ley. Ya el agente de aduanas tiene que entrar a representarte mediante el mandato, que ya lo habíamos visto en anterior diapositiva. Profe, 5.000.50. Por ese .50 tiene que hacerlo el agente de aduanas. Profe, ¿dónde como yo soy peruano, la criollada, el ingenio peruano, me van a cobrar 2.001, pero como yo soy vivo, voy a hacer la factura por 2.000. No hagas eso. No, porque la aduana va a valorar la mercancía y te va a pedir que adjunto a tu factura, le adjuntes el depósito de lo que realmente le has pagado a tu proveedor. Y ahí se va a dar cuenta que no le has pagado 2.000, que no le has pagado 2.001 y te va a poner una multa y te va a tener fichado porque lo has querido engañar. No hagan en aduanas, en nada. Hagan cosas que se salgan de la ley. Más rápido. Mira, hay que sopesar que podemos estar cayendo en fraude. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también cuidado con lo que aconsejemos, ¿no? Porque capaz podemos aconsejar mal y también, ¿no? Tenemos la aplicación de las modalidades, ¿no? Las mercancías pueden sometidas al despacho anticipado, ¿no? Dice la destinada a los regímenes. ¿Qué regímenes pueden acogerse al anticipado? La importación para el consumo puede, la admisión temporal para reporte en el mismo estado puede, para perfeccionamiento activo también puede, el depósito, el transbordo, el tránsito, el envío de entrega rápida, el rancho de material para uso aeronáutico. Casi todos los regímenes que son ingreso de mercancías al Perú pueden acogerse. La exportación no, porque la exportación es salida. Estas tres modalidades son para regímenes de ingreso. Solo son de ingreso, ojo, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? A la diferido, también la destinación a cualquier régimen aduanero o a la zona de tratamiento especial a las que se hace referencia en el titular del presente artículo, ¿no? Que es las zonas de desarrollo especial, los ETICOS, eso. Ojo que esto es para regímenes de ingreso. Acá no metan a la exportación. La exportación acá no tiene nada que ver. Y acá estamos hablando de regímenes de ingreso, importación, o sea, cuando digo regímenes de ingreso es de todo aquello que viene del extranjero y que ingresa al Perú.
todo lo que sale del Perú hacia el extranjero, eso no está considerado en estas modalidades. Ojo, vale la pena aclarar. Y el urgente constituye en vía de urgencia las mercancías que por su naturaleza o el lugar donde deben ser almacenadas requieren un tratamiento especial, pudiendo ser destinadas a los regímenes de importación para el consumo, admisión temporal para perfeccionamiento activo, admisión temporal para importación en el mismo estado o depósito aduanero. Solo estos 4 regímenes se puede hacer bajo la modalidad de urgente. El despacho anticipado, perdón, antes de irnos a ver, vamos a ver esto para cerrar de una vez esta diapositiva de acá. El despacho anticipado, hasta antes de septiembre del 2019, era opcional para los importadores. Era opcional, ¿no? Era opcional. Pero la aduana, en aras de cumplir su promesa con los norteamericanos y de cumplirlo, de los acuerdos previos a la firma del TLC, ¿no? Uno de los acuerdos previos a la firma del TLC, ¿qué hizo? ¿No? ¿Qué hizo? Agarró y lo puso obligatorio. A la gente se le cayó el mundo, ¿eh? ¿Por qué? Porque hacer anticipado, si bien es cierto, es más rápido, sí te compromete a tener una operatividad más rápida. ¿Por qué? Porque primero que tienes que enumerar antes que llegue la nave. Ya de ahí, ¿qué quiere decir? Que tienes que tener todos los documentos antes de que llegue la nave. Quiere decir que muchos importadores que los documentos venían con las cargas, ya no lo podían hacer. Y decían, oye, Sunat, pero tú me exiges original. ¿Qué voy a hacer? La Sunat me dijo, ok, ya no voy a exigir documentos físicos, voy a exigir documentos virtuales. Cambió la cosa, ¿no? Lo puso obligatorio, pero te dio la otra facilidad. Entonces, bueno, pusieron alegres, dijeron, ok, ya, pero ¿y qué va a pasar con el diferido? Dijeron. Ah, muy bien. El anticipado es obligatorio, pero también lo puedes hacer diferido. Y toda la gente, bacán, no, diferido. Previo pago de multa. Ya le cambié la cara. Previo pago de multa. ¿De cuánto la multa? 440 soles, si es que tú mismo, caballero, pagas tu multa una vez numerado el despacho diferido. 880, si es que te quisiste pasar de vivo y la SUNAT te pescó la viveza. Y que te la va a pescar, ¿no? Porque la SUNAT tiene en su sistema todos los despachos diferidos que no tienen multa y va, te manda un correo y te manda la multa por correo a tu clave sol. Y si no pagas la multa, cae en cobranza coactiva y te la chapé tus cuentas. No, pues la SUNAT es así, no, la SUNAT no se le escapa una, ¿no? Entonces, hay una obligatoriedad del despacho anticipado, ¿no? Eso, en el régimen de importación por el consumo es obligatorio. Hay unos puntos que no son obligatorios, ¿no? Por ejemplo, si la mercancía no excede los $2,000, no es obligatorio hacer anticipado. Puedes hacer diferido sin pagar multa. Si viene por despacho urgente, obviamente no es obligatorio despacho anticipado porque no es urgente, ¿no? Si ya se encuentra en el país y haya sido destinado a otro régimen aduanero, por ejemplo al depósito, no es obligatorio. Si se solicita contingentes arancelarios, este es un tema de liberación, es un tema de los tratados y convenios. Si viene de zonas francas o de zonas especiales de desarrollo, si es restringida, ¿no? Si tiene un permiso para importar, ¿no? Si es de eventos internacionales declarados de interés nacional, ¿no? Cuando se hacen importaciones de eventos internacionales que también, esto es cuando se traen exposiciones, por ejemplo, que se traen al Perú para también, a veces vienen, por ejemplo, un ejemplo de esto es los Panamericanos, ¿no? Los Panamericanos fue declarado de interés nacional, es un evento declarado de interés nacional. Es un evento internacional, los Panamericanos no vienen de toda América. Entonces, estas cargas, por ejemplo, para los Juegos Panamericanos, no son obligatorias de hacer anticipado. Si es una donación, y otras que determine la administración, que ya ha habido varias en el procedimiento de importación para el consumo, la SUNAT ha colocado algunas más, ¿no? De que no son obligatorias, ¿no? Solo es obligatoria en el anticipado, en los demás regímenes es opcional, ¿ya? Solo es obligatoria en el despacho anticipado. Oye, muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? Chisme, raje, trauma, no sé. Excelente.
Entonces nos vamos al break. Son 8:05, volvemos 8:20, ¿ya? 8:20 en punto, estamos por acá para continuar con la importación para el consumo, tema importantísimo, ya lo necesito bien concentrados para lo que es importación, ¿ya? Bien concentrados. Descansen, regresamos en 15 minutos. Gracias.
Israel, ya Pasos. Carlos Pasos Antonio. O Carlos Antonio Pasos Bravo. Edison, por la hueva está esa impresora ahí. Yo no veo que imprimas una puta hoja para que la leas. Ya, huevón, yo quiero esas hojas. Muy bien, vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a entrar a lo que son por fin los regímenes aduaneros, ¿no? Los regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros están divididos en grupos. Vamos a ver el primer grupo, que son los regímenes de importación. Ya, en los regímenes de importación hay un subgrupo de tres regímenes, lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver importación para el consumo. Es el más amplio, es el que más tiempo nos va a tomar. Los otros no tanto, ¿no? Son menos cosas. Toman algunas del principal, ¿no? Tanto, los principales son exportación para el consumo y exportación definitiva. Los otros regímenes toman el esqueleto de estos regímenes principales y acomodan algunas cosas por el tipo de mercancías que se reciben, por el tiempo que se les permite estar en el Perú, ¿no? Algunos tienen que presentar cartas fianzas, algunos documentos extra, etcétera, dependiendo del régimen, pero veámoslo uno por uno. Muy bien. En el subgrupo de los regímenes de importación tenemos tres regímenes. Ya habíamos hablado, importación para el consumo. Por favor, con la importación para el consumo sucede un problema como con el SADA que te explicaba del anticipado. Antes, hace 10 años, se llamaba importación definitiva. Ya no se llama importación definitiva. Eso es un término ya en desuso. Es un término desfasado. Es un término que ya no es legal. Era legal 10 años atrás. Ya 11, pues ya estamos en 2021. Esto fue en el 2010, pues, en el 2010, claro. Son 11 años que se cambió la ley, ¿no? Término correcto, que es más largo, pero es el correcto, es importación para el consumo. Porque es más detallado. Es más detallado la importación para el consumo que la importación definitiva. Porque importación definitiva se podría ver a toda una gama de productos que se importan. En cambio, cuando es para el consumo, es más específico, ¿no? Más específico. Hay mercancías que se consumen y se usan. Cuando habla de consumo es uso-consumo, ¿no? Pero decir importación para uso-consumo, o sea, como que no, lo dejaron simplemente para el consumo. Pero cuando habla de consumo también es para uso, ¿no? Para uso dentro del territorio nacional. Tenemos a la reimportación en el mismo estado, ¿no? Hay un régimen. Y tenemos a la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Son regímenes de importación, estos tres, ¿no? Tienen diferentes plazos, hay diferentes cosas. Hoy vamos a hablar del primero y más importante. La importación para el consumo, ¿cómo lo define la ley? ¿Cómo lo define la ley del General de Aduanas? De la siguiente manera. La importación para el consumo es el régimen aduanero, régimen o régimen, ¿no? Régimen o régimen lo mismo, que permite el ingreso de mercancías, estamos hablando de mercancías, no de personas, mercancías, al territorio aduanero para su consumo. Cuando estamos hablando de consumo, es uso-consumo. Luego del pago o garantía, según corresponde, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como del pago de los recargos y multas
que hubiere y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Desmenucemos. Régimen aduanero. Ya sabemos que es un régimen, tratamiento que tú le quieres dar a tu mercancía. No es un régimen aduanero. Este régimen, este tratamiento que le das a tu mercancía, le permite el ingreso. No, le permite el ingreso al territorio aduanero. Territorio aduanero, ya sabemos, el Perú, todo el mapa del Perú es un territorio aduanero, que tiene dos partes. Tiene la parte que es la zona primaria y la zona secundaria. Zona primaria más zona secundaria en su conjunto se le conoce como territorio aduanero peruano. ¿Ya? Las mercancías primero llegan a zona primaria. Acuérdate, esa mercancía llega a zona primaria. ¿Por qué? Porque llegan al puerto o al aeropuerto y de ahí se jalan al depósito temporal dependiendo la modalidad que le hayas dado, ¿no? Permite, pero dice acá, permite el ingreso para consumo, ¿no? O sea, cuando ingresa la mercancía a la zona primaria, todavía no es para consumo, porque todavía tú no la vas a poder usar. Si quieres de ese punto donde ingresado, ingresarla a consumo, o sea, para que lo pueda vender, lo pueda revender, lo puedas esconder, lo puedas hacer lo que te dé la gana, tienes que primero pagar o garantizar los derechos y demás impuestos, lo que te decía al principio. Pagar o garantizar los derechos, así como del pago de los recargos y multas que hubiere y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras, por supuesto. Las multas no se pueden garantizar, ¿no? Las multas hay que pagarlas de manera pecuniaria, de plata, ¿no? Y del cumplimiento de las formalidades. Cuando te decimos formalidades, numeración de la ADAM, pago impuestos, si salió canal rojo, aforo físico, canal naranja, revisión documentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez garantizados, pagados los derechos, pagadas las multas de existir, no, después eso existe, eso no es en todos los casos, si hubiera una multa, y cumplidas las formalidades, puedes usar o consumir esa mercancía. Ya la puedes retirar de la zona primaria e ingresarla a la zona secundaria, que como ya sabemos, zona secundaria en el Perú es todo aquello que no es zona primaria, ¿no? Tu casa, zona secundaria. Mi casa es zona secundaria. La calle, zona secundaria. ¿No? ¿Qué es zona primaria? Dentro del puerto, zona primaria. Dentro del aeropuerto, zona primaria. Cuando digo dentro del aeropuerto, es adentro del aeropuerto, no es entrada donde ahí vamos a comer pizza, no, eso no. Adentro, no ya donde haces aduana, que es adentro, no, la aduana está adentro. ¿Qué más es zona primaria? ¿No? Las zonas especiales de desarrollo, los pagos en frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unos requisitos para el importador. ¿Ya? El importador necesita un mínimo. No necesita una autorización, ¿eh? Ojo, no necesita una autorización. Lo que necesita es un mínimo de requisitos. Acuerde, cuando vimos operadores, los importadores estaban dentro de los operadores intervinientes, ¿no? Dentro de los operadores intervinientes. Y los operadores intervinientes, su concepto, su definición, indicaba que no necesitaban de autorización por parte de SUNAT para operar, ¿no? No necesitan autorización, pero sí se les pide un requisito. Dice, el dueño consignatario, el dueño de la carga, debe contar con su número de RUC activo y no tener la condición de no habido para destinar las mercancías al régimen de importación para el consumo. El sujeto no obligado, los sujetos, ahí ha habido un error de semántica, los sujetos no obligados a inscribirse en el RUC son los siguientes. Hay sujetos que no están obligados a inscribirse en el RUC. Y a todos los demás que no son estos sujetos que vamos a mencionar ahorita, tienen que inscribirse en el RUC de manera obligatoria. ¿Quiénes son? Primero, las personas naturales. Tú y yo somos las personas naturales. Que realiza en forma ocasional, mira, a veces, ocasional, alguna ocasión, que realiza de forma ocasional importaciones de mercancías, cuyo valor FOB por operación no excede de $1,000 de los Estados Unidos de América y siempre que registre hasta 3 importaciones anuales como mínimo. ¿Ya? No confundir con lo otro que vimos de quién hace el despacho aduanero, ¿no?
no, porque habíamos hablado que si es menos de $2.000 tú puedes hacer el despacho. No confundir, no es igual que esto. ¿Ah? Esto es las veces que puedes hacer un despacho sin RUC. No tiene nada que ver con lo otro. Lo otro es otra cosa. Lo otro es quién destina la mercancía. En este caso es el requisito que necesitas para no usar el RUC. ¿Ya? Para hacerlo con tu DNI, la primera opción te da hacer 3 importaciones anuales, cada una de $1.000. Y ya no tienes que sacar RUC. Vas con tu DNI, como es menos de $2.000, puedes hacerlo tú solo, ¿no? Vas con tu DNI, te presentas, haces tu despacho, normal. No, eso queda registrado, tienes tres veces al año para hacer 3 de 1.000. ¿No? Tienes 3 de 1.000. Si hiciste las 3 de 1.000, ya te acabó tu cuota y tienes que parar. Si quieres hacer una cuarta, ¿qué tienes que hacer? A través de un RUC. Ya no puedes hacerlo a través de un DNI. ¿No? Segundo, la persona natural, o sea, tú y yo, que por única vez en un año calendario, importe mercancías cuyo valor FOB exceda los $1.000 de los Estados Unidos de América y siempre que no supere los $3.000 de los Estados Unidos de América. Si tu importación es más de 1.000, ya solo puedes hacer una. Y no puede exceder los 3.000. ¿Ah? Ojo, si es más de 1.000 y no llega y no supera los 3.000, puedes hacer una al año con DNI. 1.001 ya no puedes hacer más, ¿no? Ya, esa es la superior a 1.000 y menor de 3.000. Solo se te permite una. Pero tener mucho cuidado con lo que vayamos a importar, ¿no? Es mejor importar menos de 1.000 para que no se envuelen las otras dos. Y sale 1.001 ya solo puede hacer una al año, ¿no? Y que no supera 3.000, ¿no? Porque si supera 3.000 ya tienes que recurrir al RUC, ¿no? Al RUC. Y obviamente que a un agente de aduana, ¿no? Porque acuérdate que más de 2.000 ya tienes que recurrir a un agente de aduanas, ¿no? Pero el agente de aduanas también lo puede hacer con tu DNI, ¿no? También hay importaciones con DNI, ¿no? Pero solo una al año. O sea, no hay mucha lógica, ¿no? Y en verdad, sacar un RUC no es difícil, no es nada del otro mundo. Entonces, mi recomendación, profesor, ¿y qué me recomienda? Saca tu RUC y no te complicas. Saca tu RUC. ¿No quieres contratar a gente de aduanas? No hagas más de 2.000, haz de 1.500. Dependiendo, ¿no? Porque no creo que un pequeño importador que está empezando vaya a traer cosas más de 2.000, ¿no? Bien difícil, ¿no? Que haga una empresa consolidada, que va a traer maquinaria, ¿no? Para una mina. Obviamente, una maquinaria para una mina no te baja de $8 millones. Pero si vas a traer, pues, no sé, polos por un valor de $500, mejor saca tu RUC, ¿no? Colaboras al desarrollo del país, ¿no? Tercero, el miembro acreditado del Servicio Diplomático Nacional o extranjero, así como el funcionario de un organismo internacional que en ejercicio de su derecho estableció las disposiciones legales, destine su vehículo homenaje de casa, ¿no? Los miembros del servicio diplomático, no son los embajadores, la persona que trabaja en las embajadas, ¿no? El cuerpo diplomático establecido aquí en el Perú, ¿no? Los funcionarios de organismos internacionales, funcionarios de la ONU, de la OEA, de la OMC, de la OMS, de la OMA, ¿no? En ejercicio de sus derechos, ¿no? Como con ellos hay firmados acuerdos internacionales, tienen un mínimo de derechos para usar aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, uno es traer su vehículo y su menaje de casa. Cuando hablamos de menaje de casa, es que traen su casa, sus muebles, su televisor, su cama, su mesa, su computadora, su ropa, sus accesorios del baño, su cocina, su frigider, su microondas. Hay gente que prefiere traer todas sus cosas del extranjero, se establecen aquí en el Perú y ya no compran aquí muebles. No, a estas personas se les permite hacer, bueno, ya a ellos ya no se les permite con el DNI, sino con su carnet de extranjería. Porque acuérdate, estos requisitos no solo son para peruanos, puede ser un extranjero también que lo haga con su carnet de extranjería si es que no supera. Estos 3 puntos que están acá es para no usar el RUC, sino para usar cualquier otro documento. No, tú y yo somos peruanos, lo hacemos con DNI. Si fuera una persona venezolana, tendría
con su carne de extranjería, un venezolano, un español, un boricua, un dominicano, cualquiera, ¿no? Cualquiera de ellos. Tenemos el mandato electrónico. El mandato electrónico, ¿no? Ya habíamos visto en la diapositiva anterior, el día viernes, que el mandato electrónico en el régimen, a ver, si se acuerdan, ¿ah? ¿En qué regímenes se usa de manera obligatoria el mandato electrónico? A ver, esta puede ser una pregunta del examen, ¿ah? ¿En qué régimen se usa el mandato electrónico? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién se acuerda? Ya exportación es uno, sí, pero son dos. Uno es exportación, pero exportación definitiva. Y el otro, a ver, uy, no se acuerdan si lo vimos el viernes, o no me estaba atentos. El otro es la importación para el consumo. Muy bien, Edison, gracias. Son dos regímenes. La importación para el consumo y la exportación definitiva. Estos dos regímenes están obligados por el reglamento de la Ley General de Aduanas, el reglamento y su ley, a usar el mandato electrónico de manera obligatoria. ¿Y qué es el mandato electrónico? Bueno, creo que no es, eso no lo, me parece que no lo han entendido y no me han preguntado. ¿Ah? Yo siempre les digo, si no entienden algo, pregunten. Cuando vimos la destinación aduanera, vimos que para uno poder destinar la mercancía a un régimen, necesitaba un poder otorgado por el consignatario, por el dueño de la mercancía, para que yo lo pueda representar. Es más, recuerdo que les dije que tuvieran mucho cuidado en despachar una carga sobre la cual no tienen poder. El poder lo otorga el dueño de la carga, lo otorga a la agencia de aduanas. Es más, le pregunté, ¿no? Me acuerdo, me estoy acordando, le pregunté cuál les convenía más, ¿no? ¿Por qué? Porque habían tres formas de dar poder. Primero, el endoso del documento de embarque. Entonces, el documento de embarque, le ponen un sello y lo firman. Es una forma de dar poder. Segundo, el poder notarial, ¿no? Hecho, constituido ante notario público. Es un documento donde dice, yo, dueño de la carga, fulanito de tal, le otorgo a agencia de aduana fulanita de tal, mandato de despacho para que pueda representarme ante la SUNAT. Lo firma el representante legal, lo firma el notario y bacán, con eso vale. Y había un tercer forma de dar poder, que era el famoso mandato electrónico, que nada más era entrar al RUC, a la clave de sol, buscar a mi agente de aduanas en la opción, darle un check, guardar, ponerle el plazo que le estoy dando el poder, que puede ser un año, máximo un año, y suficiente. Y yo les pregunté, ¿cuál de los tres es mejor? Y ustedes me contestaron, el electrónico, por supuesto que el electrónico. Estos tres son de manera general. ¿Por qué? Porque para la importación, para el consumo y para la exportación definitiva, lo han dicho, estamos en la era digital. Para estos dos regímenes, que son los que más problemas dan, porque son los que más hay, pongamos obligatorio el mandato electrónico. Es por eso que en el régimen de importación para el consumo no hablamos de los otros dos, porque los otros dos no existen para el régimen de importación para el consumo. ¿Por qué? Porque en el régimen de importación para el consumo es obligatorio el mandato electrónico. Es obligatorio, estás obligado. Obligado. Profesor, pero usted me ha dicho que se puede hacer importaciones sin RUC. Y usted me está diciendo que el mandato electrónico se tiene que registrar en el RUC. Vamos a ver ahora cuáles son las excepciones. A ver, dice. El dueño consignatario otorga el mandato si cuenta con RUC mediante medios electrónicos de acuerdo con lo establecido en el procedimiento específico mandato electrónico. Hay un procedimiento específico de cómo otorgar el mandato electrónico, que es sencillísimo, pero la aduana ha querido hacer un procedimiento. Cuando es una cosa de nada, pero está ahí el procedimiento.
Y segundo, si no está obligado a inscribirse en el RUC, lo que vimos más arriba, mediante poder especial otorgado en instrumento privado ante notario público o mediante endose del documento de transporte, ¿no? Cuando no tienes RUC, lo haces con los otros dos. Cuando tienes RUC, lo haces con el electrónico, que es más sencillo. Porque ir al notario, por ejemplo, si tuviéramos que ir al notario, bueno, en esta cuarentena sí han dejado trabajar las notarías, pero en la primera cuarentena, las notarías no trabajaron por 3 meses. No en la de marzo, abril, mayo. No podrías hacerlo porque no hay notario. Ah, bueno, en esta cuarentena sí, porque esto es una cuarentena un poco, es una cuarentena trucha, ¿no? Una cuarentena chicha, como le dice. Pero sería un problema. Igual, porque habría que ir a hacer cola al notario, ponerse el contagio, todas estas cosas, ¿no? Y en el documento de transporte, bueno, hay menos cuestión de riesgo, pero tienes que tramitar un sello, hay un sello especial, de un formato especial que dio la aduana del endoso en procuración, ¿no? Hay que está recogido en la ley de títulos valores, que es una ley aparte, ¿no? Donde está recogido todo lo que son los títulos valores, los títulos de propiedad, los cheques, los documentos de embarque, etcétera, 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 ¿no? Y dice, el mandato se otorga antes de la numeración de la declaración aduanera de mercancías. En adelante la declaración, así le vamos a llamar declaración en todo el tema, ¿no? Antes de que se numere, no puede ser después. Si es después, 4 IT multa. Muy grave. Problemón, ¿ah? Un problemón. Nos metemos en un problemón. Cuando numeramos sin mandato es un problemón. Problemón. Así te lo digo, es un dolor de cabeza. No he tenido hasta ahora, pero sí he visto compañeros míos de otras agencias que han tenido y se han metido en un bolondrón, ¿ah? Problemón. Yo por eso a mis liquidadores yo le digo, por favor, concentración, revisen sus documentos, miren bien lo que están haciendo, ¿no? Y pidan los documentos que se necesitan. Sigamos. También tenemos mercancías restringidas y prohibidas, ¿no? Primero definamos qué es mercancía prohibida y qué es mercancía restringida. Una mercancía restringida, como su mismo nombre lo dice, es una mercancía que requiere un permiso para ingresar al país. Está restringida. Requiere un permiso. ¿Y quién da el permiso? Pues lo da el sector del gobierno o del Estado competente. ¿Y quiénes son esos sectores del gobierno y del Estado competente? Los ministerios. Los ministerios que conforman, que junto a la presidencia del Consejo de Ministros, son los asesores del jefe de Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de mercancía restringida en Perú? Las vacunas, por ejemplo, las vacunas. ¿Quién autoriza el ingreso de las vacunas al Perú? A ver, ¿quién las autoriza? A ver, ¿quién me lo dice? Esos estados se han visto noticias, ayer les van a dar cuenta. La DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que es una entidad perteneciente ¿a qué? ¿A qué ministerio pertenece la DIGEMIT? ¿A qué ministerio? Al MINSA. La señora Macetti, ¿no? La señora Macetti. No, el DIGEMIT, la Dirección General de Medicinas, Insumos y Drogas, es una entidad perteneciente al Ministerio de Salud o MINSA. Ellos autorizan la importación de las vacunas y de cualquier medicamento. El otro día me escribe un amigo, que no hablaba hace muchos años con él, y dice, oye Luis, ayúdame con algo, te mando un correo. Mando un correo, ¿no? Que DHL, el hombre estaba importando mascarillas KN95. Las mascarillas, cuando empezó la pandemia, las mascarillas no eran restringidas. Ya no eran restringidas, era un producto que se podía importar libremente. ¿Por qué? Porque, dime tú, sinceramente, ¿alguna vez antes de la pandemia has usado mascarilla en una situación cualquiera? O sea, ¿te ibas a la bodega y usabas mascarilla? No, pues, no mientas, no. Si usaba mascarilla, capaz estabas un poquito resfriado, ¿no? O si ibas al hospital. Por ejemplo, ¿cuándo usaba mascarilla? Cuando nació mi primer hijo. Cuando nació mi primer hijo, yo entré al quirófano donde mi esposo dio a luz y vi cómo nació mi hijo. Pero ahí sí me tuve que poner la mascarilla, obviamente, porque podías contaminar con cualquier cosa, no es un tema esterilizado. Pero antes de esto nadie usaba mascarilla, más que el personal médico. Entonces no era restringido. ¿Qué pasó? Se hizo el boom de la importación exactamente, se usaba para temas de salud.
pero comenzó la cuarentena, vino la pandemia, se volvió obligatorio y se comenzó a importar cualquier porquería de mascarilla. Cualquier cosa en la mascarilla KN95, cualquier cosa. Entonces el IGEMI dijo, oye, ¿sabes qué? Acá necesitamos un control, ¿no? Vamos a dar las normas técnicas de lo que tiene que tener una mascarilla, como que la mascarilla su función es proteger del virus. Obviamente que hay gente que la usa abajo, que la usa arriba, que la usa colgada, eso es irresponsabilidad de la gente. Pero la mascarilla bien puesta, bien usada y de un buen material que cumpla las normas internacionales, evita el contagio. Evita el contagio, por supuesto. Evita el contagio. Ahora, por eso que la DGMI dijo, ¿no sabes qué? Norma técnica y permiso de importación. ¿No? Y me escribe, me dice, oye, me estoy importando que en el 25, yo traje en marzo y no me pidieron nada, era todo desgraciado, maldito, la maldijo a Macetti, lo maldijo a Zagatti, todo el mundo. Me están pidiendo registro. Y me están pidiendo encima, y ya me dijeron, y decían, ya me dijeron que a mí no me van a dar el permiso, que tramite el cambio de dueño para que a una farmacéutica, porque ciertamente los permisos del DGMI no se lo dan a Luis Huertas porque es buen profesora, no, se lo dan a la farmacéutica, Inca Farma, bueno, con los nombres legales que tienen, ¿no? A las droguerías, a todos estos sitios que son anexos al Ministerio de Salud. Solo se la dan a ellos. No, mi pata estaba trayendo 5.000 soles casi de mascarillas, ¿no? Porque está trayendo una buena cantidad, ¿no? No llegaba a los $2.000, ¿no? Porque eran 5.000 soles, por eso que lo estaba haciendo él mismo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Contactar a uno de estas droguerías, ¿no? Le cobró un extra y le dio el permiso, le prestó su registro sanitario, importaron las mascarillas y bueno, ahora está feliz, ¿no? Pero pudo haber perdido su plata por no informarse, por no informarse. Eso es, por ejemplo, con el MINSA. También tenemos el tema del MTC, celulares, todo lo que emite Wi-Fi que se cuelga a la red pública necesita permiso de internamiento. No, profesor. ¿Y las laptops? No, la laptop no emite Wi-Fi. ¿La laptop qué hace? ¿Emite o recepciona Wi-Fi? A ver, ustedes que manejan laptop. Recepciona, la laptop solo recepciona, la laptop no emite. Por eso que la laptop no está restringida. El celular sí emite, no solo Wi-Fi, sino que también emite ondas cuando llamas. Se cuelga el espectro público a la red pública para llamar. Entonces el celular sí requiere permiso del MTC. ¿No? Y así hay varias cosas, controles remotos de grandes distancias. No el control remoto de tu televisión, no, sino control remoto de grandes distancias para drones, para barcos, para maquinaria. Esos sí requieren, ¿no? Hay varias cosas ahí que requieren de manera remota, ¿no? Generalmente es todo lo que es inalámbrico, lo que funciona de manera inalámbrica requiere, ¿no? Pero lo que emite una señal inalámbrica, no lo que recepciona, ¿no? Todo lo que emite una señal inalámbrica requiere. Un control remoto de casa, ¿no? Del televisor, eso no requiere porque es corto, ¿no? Yo me llevo el control remoto abajo de mi casa y ya no puedo apagar la televisión. No, pero si me acerco a la televisión lo apago si puedo, ¿no? ¿Qué más? Está restringido también, por ejemplo, los alimentos. Eso lo restringe la Digesa, que también es del Ministerio de Salud. Está restringido todo cuaderno, libro que tenga alusión a los límites del Perú. Eso lo restringe el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo. No, tú no puedes traer un cuaderno que tenga el mapa del Perú mochado, ¿no? Por ejemplo, los colombianos nos mochaban la parte de Tumbes, la parte de lo que llaman Mayna, Loreto, ¿no? Eso se lo agarraban ellos, no sé, aduciendo qué. Y así nos mandaban los cuadernos y así se le enseñaba a los niños peruanos que era el Perú, ¿no? Imagínate. Entonces, eso es lo que son mercancías restringidas. Y mercancías prohibidas, su nombre lo dice, prohibido. No puedes importar estas mercancías. Estas mercancías no pueden ingresar al territorio peruano. Ropa usada, calzado usado. Eso solo puede entrar usado si es para donación, pero es otra cosa.
Si es para vender, no puedes. Ni ropa ni zapatos. Autopartes usadas. Manufactura de asbesto, que es cancerígeno. Medicamentos vencidos. Prohibido importar, ¿no? Entonces dice, para la numeración de las declaraciones que amparen mercancías restringidas, se debe contar con la documentación exigida por las normas específicas, salvo en aquellos casos que la normativa de la entidad competente disponga que la referida documentación se obtenga luego de numerada la declaración. Hay veces que dice la norma, para numerar necesitas el permiso, pero hay veces que dice, una vez numerada, te otorgo el permiso, ya la SUNAT y los despachadores de aduanas saben qué caso es cada caso, ¿no? Por ejemplo, estas que se obtienen después de la numerada la declaración es SENASA. SENASA, cuando son mercancías de riesgo 2, no hay riesgos fitosanitarios en SENASA, se obtiene después de numerada la declaración. Las prohibidas no deben ser destinadas al régimen, no pueden, ¿no? La multa por intentar hacerlo son 5 UIT. No, 3 UIT, son 3 UIT. Ahora son 3 UIT, ¿no? Y la multa por destinar mercancía restringida sin permiso es una UIT, ¿no? Una UIT sin rebaja, o sea, son 4.400 soles. El tratamiento de mercancías restringidas está en el procedimiento tal y la relación referencial de restringidas está en el portal de la SUNAT. En el portal de la SUNAT hay una relación referencial de mercancías restringidas. Cuando digo referencial es que solo sirve para acercarnos al punto. No quiere decir que porque no esté ahí, no está restringida. O no quiere decir que porque esté ahí, está restringida. Hay que revisar caso por caso. ¿No? Tenemos la modalidad de despacho, también ya las que vimos en la anterior diapositiva, ¿no? Se usa el anticipado, el diferido y el urgente, dependiendo el momento en que numeres, ¿no? Tenemos los canales de control, que a esto se le conoce como semáforo. ¿Por qué semáforo? Bueno, ahí los colores que me jaló el tema de la diapositiva no han sido los colores que amparan, pero están los nombres, ¿no? Es el canal verde, el canal naranja y el canal rojo. En el canal verde es en cuyo caso no se requiere la revisión documentaria de la declaración de reconocimiento físico de la mercancía. Quiere decir que si sale el canal verde, apenas llegue ya es de libre disponibilidad. ¿Qué fue canal verde? La vacuna salió canal verde. Es por eso que bajó del avión, salió a Talma y con la misma se fue al Cenares, ¿no? Esas fueron canal verde. Ese es un ejemplo de canal verde, ¿no? Es un ejemplo de canal verde. Si es restringido y se numera diferido, ¿se paga multa? No. Si es restringido y no se numera multa por diferido, ¿no? Restringido es una de las, como mencioné en la diapositiva anterior, es una de las excepciones al despacho anticipado, ¿no? Lo que es restringido, no paga multa. Naranja, en cuyo caso la declaración es sometida a revisión documentaria. Llega la carga y tienes que... Bueno, puedes hacer la revisión antes de que llegue la carga porque es una revisión documentaria, ¿no? La aduana revisa tus documentos, ve que están conformes con tu declaración y te da el levante, ¿no? El levante, ¿qué es levante? Levante es la autorización que te dan para que la carga ingrese. A eso se le llama levante. Y rojo, en cuyo caso la mercancía se encuentra sujeta a reconocimiento físico. ¿Qué tiene que hacer? No, ahí sí tiene que llegar la carga. Tiene que llegar la carga, entrar al depósito temporal o en el mismo puerto también puede ser, dependiendo del punto de llegada que hayas declarado en la declaración, ¿no? Y la aduana irá a revisar tu carga, ¿no? Le hará una revisión documentaria primero y luego revisará tu carga en físico, la verá, ¿no? Contará, clasificará y evaluará si no es restringida, ¿no? Porque puede ser que tú digas que no es restringida, pero que en verdad sí es restringida. Bueno, tenemos la numeración de la declaración, ¿no? ¿Quién hace la numeración de la declaración? Lo hace el despachador de aduanas, ¿no? Si es una declaración con RUC y que se necesita de su intervención, lo hace, ¿no? Mediante medios electrónicos, a través de su software, así como ustedes los que están aprendiendo liquidación aduanera podrán ver esto. Así como ustedes usan el SINTAT, en la agencia de aduanas también hacen lo mismo que ustedes están aprendiendo. No más que ellos transmiten la declaración utilizando la clave electrónica asignada, ¿no? La transmisión de la información se realiza conforme a la estructura de transmisión de datos publicados en el portal de SUNAT y según el instructivo
declaración aduanera de mercancías. Lo que está en el estudio de liquidación, este instructivo tiene que ser su Biblia. Espero que ya lo tengan. Si no lo tienen, me avisan para pasárselo. ¿Ya? El instructivo de declaración aduanera, yo me imagino que ya se lo deben haber dado. Y si no se los han dado, ya se los harán en una de las clases. Pero este instructivo es necesario para llenar la declaración. ¿Por qué? Porque en el instructivo están todos los casilleros de la DAN. Todos los casilleros. Y te van diciendo qué va en cada casillero, ¿no? El casillero 1.1, aduana de aduana, pa, pum, ¿no? Pa, en el 7.2, pa, ya. Si no lo tienen, lo cuelgo en el campus mañana, ya para que lo tengan ahí. Ya, seguro los que están aprendiendo liquidación se los van a pasar ya en algún momento, ¿no? Seguro están yendo todavía un poco más despacio, ¿no? En algún momento se los irán a dar. Pero de todas maneras yo te lo doy para que lo tengas ahí de información. Y la ley, ya, muy bien. La ley, ya, voy a poner la ley, el reglamento y el instructivo, ya para que lo tengan ahí, ¿ya? Muy bien, hasta aquí vamos a llegar. Ya nos falta solo una par de diapositivas más, serán 10 minutos mañana. Y comenzamos con los regímenes de los que faltan de importación y los demás regímenes que nos faltan, que son varios, pero es mínimo, no es mucho lo que hay que aprender. Entonces vamos a pasar a la lista. Ya un momentito, abrimos la lista. Erika Alfaro. Exxon Galván. Pedro López. Pedro López, muy bien. Rodrigo Mancilla. Edison Márquez. Carlos Navarro. Carlos Navarro. José Luis Palacios. José Luis Palacios. Kevin Palma. Yanela Rengifo. Juan Carlos Reyes. Violeta Romero. Violeta Romero. Jessica Vilches. Para llamar a los que no pronunciaron, ya está, ahí está Violeta. Muy bien. Navarro. Muy bien. Y José Luis Palacios está por ahí. Ya, muy bien. Ya les puse asistencia también a Carlos y a Violeta, no se preocupen. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna consulta al respecto? ¿Lo pueden hacer? Si desean. Muy bien, excelente. Entonces, nos estamos viendo mañana a la misma hora y por el mismo canal de Zoom. Nos vemos mañana, chicos. Cuídense. Tengan buenas noches.